El metro de la Ciudad de México transporta a millones de personas todos los días. Para la mayoría es solamente un medio de transporte, pero cuando cae la noche, cuando los andenes quedan vacíos, cuando el último tren recorre los túneles, hay quienes aseguran haber visto cosas que simplemente no tienen explicación. Historias de pasajeros que aparecen y desaparecen. Lamentos que nadie logra identificar. Y presencias que parecen seguir viajando incluso después de la muerte. Hoy conocerás dos relatos enviados por personas comunes, dos historias que ocurrieron en diferentes líneas del metro, pero que tienen algo inquietante en común. Tú decides si son simples coincidencias o si realmente hay algo habitando bajo la Ciudad de México. La mujer de Tacubaya. El primer testimonio ocurrió una noche de domingo. La persona que lo cuenta viajaba de Tacubaya hacia Patriotismo. Era tarde. El vagón prácticamente estaba vacío. Todo parecía completamente normal, hasta que una mujer subió al tren. No dijo una sola palabra. Se sentó justo a un lado del testigo, mientras acomodaba las bolsas que llevaba consigo. Una de ellas golpeó suavemente su pierna. Ese pequeño contacto hizo que volteara a verla. Era una mujer de edad madura, con rasgos indígenas muy marcados. Pero lo que realmente llamó su atención fue su rostro. No era miedo, no era enojo, era una tristeza tan profunda que parecía cargar con un sufrimiento imposible de describir. Mientras la observaba, notó otro detalle. Llevaba un ramo de flores, pero no eran flores frescas, estaban completamente secas, como si llevaran mucho tiempo marchitas. El ambiente dentro del vagón comenzó a sentirse extraño. El testigo decidió cerrar los ojos por unos instantes mientras apoyaba la cabeza en la ventana. Faltaban apenas unos segundos para llegar a Patriotismo, cuando abrió nuevamente los ojos. La mujer había desaparecido. No estaba en el asiento, no estaba caminando por el vagón, no estaba en ningún lugar. Las puertas se abrieron y nadie descendió, simplemente había desaparecido. Hasta el día de hoy, quien vivió esta experiencia
cree que pudo haber visto el espíritu de alguien que jamás abandonó las vías del metro. Lo que estás a punto de escuchar es considerado por muchos uno de los testimonios más inquietantes sobre el último tren del metro, porque quien lo vivió asegura que el vagón estaba completamente vacío hasta que las luces comenzaron a apagarse. La pasajera del último vagón. Hace aproximadamente 10 años, un estudiante regresaba de una fiesta. Ya era casi medianoche. Tomó el metro en Oceanía con dirección al Instituto Politécnico. El cansancio comenzaba a vencerlo. El tren llegó hasta Consulado. Ahí terminó el servicio. El estudiante permaneció unos segundos sentado mientras despertaba por completo. Fue entonces cuando las luces del vagón comenzaron a apagarse uno por uno. El ambiente quedó casi en penumbra. Levantó la mirada y en el extremo opuesto del vagón había una mujer, vestida completamente de blanco, con el cabello largo, la cabeza inclinada hacia abajo. No podía verse su rostro. Lo más extraño era que el vagón había estado completamente vacío durante todo el recorrido. No recordaba haber visto subir absolutamente a nadie. Por un momento, ambos permanecieron inmóviles, sin cruzar palabra, sin hacer un solo movimiento. El estudiante sintió un impulso inmediato de salir del tren. Cuando bajó al andén, escuchó un sonido. No era una voz, no era un grito, era un lamento, largo, profundo, como si proviniera del interior del vagón. En ese mismo instante, las luces se apagaron por completo. Un policía le pidió que abandonara la estación porque estaba a punto de cerrar. Sin mirar atrás, salió del metro y tomó un taxi. Hasta hoy, asegura que jamás volvió a utilizar el último tren. Los dos relatos ocurrieron en lugares distintos, en años diferentes, y fueron narrados por personas que aseguran no conocerse entre sí. Sin embargo, ambos comparten elementos inquietantes: mujeres solitarias, vagones casi vacíos, la noche y desapariciones imposibles de explicar. Fueron simples errores de percepción, cansancio, coincidencias, o realmente existen pasajeros que jamás dejaron el metro. La respuesta quizá
permanezca oculta entre los túneles. Si alguna vez has vivido una experiencia extraña en el metro de la Ciudad de México, cuéntamela en los comentarios. Tu historia podría aparecer en el próximo video. Si te gustan este tipo de relatos de misterio, suscríbete y activa la campana, porque aún quedan muchas historias oscuras esperando ser contadas. Nos vemos en el siguiente viaje.